El barco Mary Celeste, conocido como Mary Celeste también, es uno de esos casos enigmáticos de la historia naval. Se trata de un bergantín mercante estadounidense que fue hallado abandonado y a la deriva en el Océano Atlántico, cerca de las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872. A bordo no había nadie, ni rastro de violencia, ni de saqueo, y la carga y las pertenencias de la tripulación estaban intactas. ¿Qué le pasó a los 10 ocupantes del barco? ¿Por qué lo dejaron sin motivo aparente? Estas son algunas de las preguntas que han intrigado a generaciones de investigadores, escritores y aficionados al misterio. Para ponernos de antecedente, el barco Mary Celeste fue construido en Spencer Island, en Nueva Escocia, en 1861. Con el nombre original de Amazon. Era un barco de 2 mástiles con una eslora de 31 metros y una capacidad de carga de 282 toneladas. Durante sus primeros años navegó bajo bandera británica, realizando viajes entre América y Europa. En 1867 sufrió un incendio y fue vendido a un armador estadounidense, que lo reparó y le cambió el nombre por Mary Celeste. El nuevo propietario lo registró en Nueva York y lo destinó al transporte de alcohol desnaturalizado desde Estados Unidos hasta Italia. El último viaje que se conoce de este barco, lógicamente, fue el 7 de noviembre de 1872, donde el barco Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova. Llevaba una carga de 1.701 barril de alcohol desnaturalizado valorado en $35.000 de la época. El capitán era Benjamin Brinch, un experimentado marino de 37 años, que viajaba acompañado de su esposa Sara y su hija Sofía, de 2 años. Además, el barco contaba con una tripulación de 7 hombres, todos ellos profesionales y de confianza. El viaje transcurrió sin incidentes durante las primeras semanas, según el cuaderno bitácora del capitán, que registraba la posición y el rumbo, el estado del tiempo y las condiciones del barco. La última entrada data del 25 de noviembre y sitúa el barco a unos 600 kilómetros al oeste de las Islas Azores. A partir de ahí se pierde el rastro del Mary Celeste y de sus ocupantes. El hallazgo del barco fue el 5 de diciembre de 1872, donde otro barco mercante llamado el Dei Gratia ha visto al Mary Celeste navegando erráticamente cerca de las Islas Azores. El barco del Dei Gratia, David Maron House, reconoció el barco como el que había salido de Nueva York 8 días antes que él, con el mismo destino. Extrañado por su comportamiento, decidió acercarse y abordarlo. Lo que encontró fue una escena bastante desconcertante. El barco estaba vacío, sin nadie a bordo. Las velas estaban parcialmente desplegadas y algunas estaban rotas y descolgadas. El timón estaba suelto y el compás destrozado. La bodega estaba inundada con 1 metro de agua, pero no había signos de vía de agua ni de daños estructurales. La carga estaba intacta, salvo por 9 barriles vacíos. Los objetos personales del capitán y la tripulación estaban en su sitio, incluyendo las ropas, la documentación, el dinero y las armas. También había comida y agua suficiente para varios meses. Lo único que faltaba era el bote salvavidas que había sido cortado de sus amarras. Maron House no encontró ninguna explicación lógica para el abandono del barco. Decidió enviar a alguno de sus hombres a bordo del Mary Celeste y remolcarlo hasta Gibraltar, lo que al llevarlo a Gibraltar le llevó a esperar una larga y complicada investigación judicial. Hay una hipótesis sobre lo que pudo suceder, y es que en Gibraltar el vicecónsul británico Frederick Solly Flood se encargó de examinar el barco y de interrogar a los hombres del Dei Gratia. Solly Floyd sospechó desde el principio que había algo turbio detrás del abandono del Mary Celeste. Consideró varias posibilidades, como un motín de la tripulación, un ataque de piratas, una conspiración para cobrar el seguro o un rescate fraudulento. Sin embargo, no encontró ninguna evidencia que respaldara estas teorías. Por el contrario, los testimonios y los documentos indicaban
que el capitán Bridge y su tripulación eran personas honradas y respetables, que no tenían motivos para abandonar el barco ni para ser atacados por nadie. Finalmente, Solid Blood tuvo que admitir que el caso era un misterio y que no podía acusar a nadie de ningún delito. El tribunal concedió unas recompensas al Dei Gratia, pero muy inferior a la que esperaba Maron House. Debido a las deudas y a las sospechas que rodeaban el caso, el barco fue vendido a nuevos dueños y continuó navegando hasta 1885, cuando fue hundido intencionadamente cerca de Haití por otro capitán fraudulento. El misterio de Mary Celeste no se resolvió nunca. Con el tiempo, la historia se fue distorsionando y enriqueciendo con detalles falsos o fantásticos. Se han propuesto todo tipo de hipótesis, desde el efecto de los vapores de alcohol en la tripulación hasta un terremoto submarino, el ataque de un calamar gigante o algún fenómeno paranormal. Ninguna de ellas ha logrado convencer del todo ni explicar qué les pasó a los 10 ocupantes del barco. En definitiva, el Mary Celeste es uno de esos casos más fascinantes y misteriosos de la historia naval. Su hallazgo, abandonado y a la deriva en el Océano Atlántico, sin ninguna pista sobre el destino de su tripulación, ha alimentado la imaginación y la especulación de generaciones de investigadores, escritores y aficionados al misterio. A pesar de los numerosos intentos de resolver el enigma, el barco sigue siendo un símbolo de lo inexplicable y lo desconocido. Y hasta aquí todo lo que conocemos de este barco llamado Mary Celeste. Un saludo a todos.